Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nextpanama.com/en vivo. Y mi invitado de hoy, Lisímaco López y López. Tema, bueno, la vida de Chinchorro Carles es casi un libro abierto. Incluso yo releía sus memorias escritas hace unos años y, ¿sabes? Estuvo en todas las luchas que ha habido en los últimos 70 años de historia de nuestra república. Lisímaco. Cierto. Desde los movimientos estudiantiles del 45. Chinchorro se graduó en el 43 más o menos de la universidad, pero ya antes había estado en algunas otras manifestaciones. Forma parte de ese gran grupo de jóvenes del Frente Patriótico. Después toma partido en partidos políticos. Es uno de los genios del gobierno de Ernestito Laguardia. Exacto. A Ernesto de la Guardia Navarro no se le ha valorado esto históricamente. Pero bueno, es una situación muy parecida. Y una vez conversando con el profesor Carles, siempre le dije, es que los Arias realmente fueron implacables por medio de sus medios de comunicación contra el gobierno de Ernesto de la Guardia. Y eso es lo que... Los Arias y los Díaz. Y bueno, y los Díaz que... Temía, fue su gran opositor y era su vicepresidente. Y Ernestito no se separó un solo día por temor a que lo tumbaran. Y el profesor Temi Carles... Díaz, junto con los Arias, financiaron la invasión de los cubanos, financiaron el contrabando de armas, ayudaron económicamente a los muchachos de Cerro Tute, por todos lados. Entonces Ernestito La Guardia, pero Chinchorro fue su ministro de Hacienda y como ministro de Hacienda implanta una reforma tributaria, quizás la primera científicamente que se establece en Panamá, y se establece el impuesto sobre la renta y se establece una serie de situaciones. Es más, Chinchorro también, como ministro de Hacienda y creo que de Comercio también, firma el primer contrato de refinería en Panamá. Exacto. Con la Conoco. En la Coral Gables. Que luego lo vuelve a firmar en el 92. 60, no, en el 92 también, sí. Pero en el 67 lo renuevan cuando era ministro de Comercio con Marcos Robles. Chinchorro fue ministro con Ernestito y fue ministro con Además Marcos de Robles. secretario privado de Enrique Jiménez. Bueno, Enrique Jiménez, que fue un genio hecho por Porras. Porque Enrique Jiménez fue secretario privado de Porras. Secretario privado de Porras siendo muy joven, casi un chiquillo. Sí. Y por eso le llamaban el submarino, porque Enrique Jiménez era un hombre que tenía unas capacidades. Tú coincides con Chinchorro cuando crean el Molirena en 1982. Así es. Antes comenzamos en el 81 con las reuniones previas entre Temi Díaz y Guillermo Elías Quijano Robles, el papá de Billy. El papá de Billy. Ellos dos, con Mario Galindo, con Chinchorro, con Gilberto Arias, con Carlos Lucas López, con toda una playa de... Con Abraham Preto, sí, con Jorge Rubén Rosas, con todo un grupo de gente que habían sido, con Bernardino González Ruiz, que habían sido parte de partidos políticos. Es decir, la decisión del Partido Liberal de 1968 es la que reaparece, la que se fue con Arnulfo es la que aparece en el Molirena. ¿Es así? No. Esa la toman Arnulfo Escalona y César Pereira. A nosotros nos eliminaron, a los liberales nos dijeron, tienen que hacer fila. Entonces nosotros dijimos, no, hacemos un partido político, porque ellos comenzaron en el año 79. Es más, el Partido Liberal el de David Zamudio fue el primero en inscribirse. ¿Antes del PRD? Claro. El PRD comenzó primero. El PRD comenzó el 11 de marzo. Pero el Partido Liberal de la Campana, pues, como le llamaron, ya el 1 de julio ya estaba inscrito del 79. Wow. El PRD esperó un año esperando a que Omar Torrijos se inscribiera y nunca se inscribió. Nunca se inscribió. Bueno, pero quien nos trae aquí es Chinchorro Carles. Es Chinchorro.
exactamente a esa época pre-veranillo democrático es cuando pues se exilan a No, es que Chinchorro diferentes había miembros llegado- de APD, entre ellos a Chinchorro Carles. Chinchorro lo expatrian en el 76. Sí. Y ya había salido antes porque Chinchorro había sido colaborador en los 11 días de Arnulfo. Pero Chinchorro regresa en el 80 con el veranillo democrático y se opone a toda una serie de situaciones que se estaban dando con Torrijos, con Rubén Paredes y luego con Noriega. Chinchorro es de los impulsores de la cruzada civilista. Ya existía Molirena. Llega Porque la contra. Molirena lo comenzamos a inscribir el 1 de marzo del 82. Y la cuota era 25.000 adherentes. Y la cumplimos en 2 semanas. Es más, cuando el tribunal nos da la certificación, el 12 de agosto del 82, nos da la certificación con 55.400 y tantos adherentes. Nosotros duplicamos los adherentes para inscribirnos. Pero llega 1989, ocurre pues la invasión y llega Chinchorro Carles a la Contraloría y siempre dijo, yo solamente encontré 17 millones de dólares en este país. Sí. Así que me tocaba levantar realmente un país más abajo del cero y eso pues es la gran labor que hace y sobre todo de él y de Guillermo Endara, de Ricardo Arias Calderón y de Guillermo Ford, que fueron... Y Mario Galindo, Y de era el Mario ministro Galindo, de que fueron Hacienda. casi los arquitectos económicos Bueno, de la recuperación. Ese apoyo que le da Molirena a Endara. con Mario Galindo como ministro de Hacienda, con Billy Ford como ministro de Economía y con Chinchorro controlando La final. con la mano dura, eso llegó al 84, Al 94. al 94 el gobierno del Toro, con 1.200 millones de dólares en las arcas nacionales. ¿Por qué? Con un superávit de 1.200 millones de dólares. Siempre se dijo que realmente Chinchorro Carles fue el candidato de Guillermo Endara en 1994. Bueno, para el 94 pudo ser, pero Chinchorro de pronto se adelantó y Billy se acobardó. Esto es cierto, esta es historia patria. Billy Ford. Billy Ford, porque Billy esperó que el Molirena lo respaldara y en la convención él mismo cede y al final. Pero Chinchorro es impulsado por JJ Ballarino Exacto. y el partido Morena y se le adelanta a Billy Ford. Ya Mireya tenía un compromiso con Endara, porque recuerda que Mireya había cedido la postulación De en el 1989. 89. ¿Ve? Entonces ya Endara tenía un compromiso porque Mireya había fundado el partido, se habían dado una serie de diferencias, inclusive tú recuerdas que Artola en el partido panameñista Y quería quiso ir al- tomarse Exacto. el partido y separar a Mireya. Y Mireya fue una mujer con una capacidad tremenda, todavía estando en Sevilla. Es más, a Mireya la mandan a Sevilla como comisaria de Sevilla para apartarla de la política nacional. Y desde allá hace 2 tremendas labores. El stand de Panamá y la presencia de Panamá en Sevilla es catalogado con 5 estrellas, por encima de Japón y por encima de los Estados Unidos. Y además de eso, Mireya logra mantenerse como líder del partido arnulfista, como se llamaba inicialmente. Aparte de esa situación, Mireya, yo le consigo 2.2 millones de dólares con René Luciani, que era el director de presupuesto, y solamente gasta 1.8. Y se dio después un conflicto en esa campaña entre Mireya y Chinchorro, cuando Chinchorro dice que Mireya había malbaratado. Y yo le saqué a Chinchorro, que era mi amigo y todo. Chinchorro, tú nos diste un finiquito y nos has felicitado, porque inclusive trajimos los carros, trajimos todo lo que se usó en ya se vino a Sevilla. Panamá. Sevilla costó 1.8 y Bueno. el presupuesto era 2.2. Pero lo que nos atañe es, él la verdad es que siguió estando en política, incluso cuando ustedes hicieron una batalla para tratar de recuperar el Molirena, y ahí estaba Chinchorro con 90 años, pues Ahí es. pateando puertas y Exactamente. tratando de pedirle Cuando Martinelli trata de comprar Molirena y Sergio se le presta con ese grupo,
Creamos el Molirena Vive Sí. y Chinchorro fue básico en eso, porque su presencia, su valentía. Chinchorro fue un hombre valiente, Sí. y no fue un hombre pacífico. Chinchorro en su juventud también tiró muy buena mano y se atrevió a golpear esa puerta y a que lo dejaran entrar. Al final de cuentas, eran varias puertas ahí en ese sitio y no lo dejaron entrar. Pero imagínate, cuando a mí me expulsan, cuando inician mi expulsión en el 2013, cerca de octubre del 2013, Chinchorro es el único dirigente de Molirena que me acompaña a ir a notificarme del inicio de los procesos. Y nos tenían una caterva de mujeres pagadas. ¿Verdad? Y Chinchorro se les acerca. Ustedes deben tener vistas de eso. Y Chinchorro se les acerca y les pregunta, ¿ustedes saben quién soy yo? ¿Ustedes saben quién es Lisímaco? ¿Ustedes saben quién es Olimpo? ¿Quién les paga? ¿Cuánto les están pagando por esto? Y con ese método mayéutico, porque Chinchorro fue un docente además, ¿eh? Las mujeres se callaron, la neutralizó. Pero se atrevió cuando lo que creían que era que nos iban a meter los pelos de punta. Chinchorro fue todavía más valiente que yo y que Mito Ríos, que fue, y que Raúl Con, que fuimos los que lo acompañamos. Pero Chinchorro nunca dudó en decirme, yo te acompaño. Ve, páseme a buscar a las 7 de la mañana que yo lo voy a acompañar. Lo único que sí, que dejamos a Querube, porque Querube lo acompañó a todas las actividades. Doña Querube Solís. Sí, casi 50 años. ¿Eh? De más de 50 años. De más de 50 años. Pero es más, mira, la última vez que nos tomamos una foto, yo no sé, bueno, no te la di para que la pusieras, fue hace 2 viernes que Querube cumplía 91 años. Y ahí en el Boulevard Balboa nos vimos, nos tomamos una foto, Jorge Velarde, el doctor ortopeda, Chinchorro y yo, mientras llegaba Querube. Sí. Pero estaba lúcido. Quienes todavía hablaron el sábado con él, bueno, tú sabes, la ronquera y las cosas de estas, pero fue un problema hepático ya que eran 94 años. Chinchorro nace el 13 de diciembre de 1920. Fueron 5 hermanos de otro hombre genial en la educación. Sí, de Rubén Darío Carles Oberto, que fue ministro de Educación y que fue el autor de Quiero Aprender, que fue el libro con que aprendimos mucho a leer y a escribir en este país. No, además de todos los libros de geografía Sí, maestro. y de historia de Panamá. Y a su padre le toca los incidentes del año 51 en la Normal de Santiago. Y destituye a Bayar, que era el director, Vicente Bayar, que era el director de la Normal, a Chicho Puga, que era el director de primaria, de educación primaria, y a Ovidio de León, que era el director de secundaria. Y cuando yo leo en estas historias que pude leer trabajando en educación, leo los informes de ellos, Carlos Alberto le dice, no se los leo ni se los recibo porque ustedes se dedicaron a activar la huelga en la Normal. Y ahí Carlos Alberto manda, separa la Normal, deja nada más que las niñas y los varones los mandan a David. Pero ahí estaba Chinchorro ahí atrás también. Sí. Y apoyando luego los Varela. Son prácticamente sus sobrinos putativos porque Chinchorro los ayudó por casi 11 años a reestructurar la empresa. Exacto. Porque ellos, los Varela, también tuvieron sus problemas familiares y se dividieron esas familias. Y Chinchorro les ayudó. Chinchorro trabajó 11 años con ellos. Exacto. Por eso el presidente Varela tenía un gran agradecimiento. Mira, yo apoyé a Navarro. Nosotros creamos Olimpo y yo creamos el grupo Fuerza por Panamá. Exacto. Y nosotros le pedimos el apoyo a Chinchorro. Y nos dijo, al PRD ni a la esquina. No, con el PRD para nada. Es más, yo tengo un compromiso con Varela. Porque esos muchachos los hice yo. Y yo tengo que seguirlos respaldando. Bueno. Y esa valentía, esa honestidad de Chinchorro, así lo fue siempre. Nunca escondió sus posiciones. Así es.
Bueno, y hoy despedimos a un gran hombre y tú vas a estar ahí, ¿no? Vamos a estar. Ah, claro. Sí. Bueno, Felísima López, político, miembro de Molirena Vive, ¿todavía existe? Un día estos debería Yo creo hablarnos. que no existe porque ya Billy Quijano, que era el coordinador, renunció. Ok. Y bueno, Oye, y así que otro día venimos. otro día Hablamos del Molirena. Sí, hoy hablamos Vamos de un a hombre información comercial. honesto, valiente y solidario, como lo fue históricamente Rubén Darío Rubén Carles. Darío Carles Grimaldo Chinchorro.